Qué bueno que nos acompañas de nuevo el día de hoy. Estamos aquí en tu sección Eco Responsabilidad en Laudato Deum Radio. ¿Qué te han parecido los programas? Espero que estemos siendo de interés, que te estén gustando. Eh, Quiero hacer referencia al último programa en donde prácticamente decíamos que terminábamos la explicación o el entendimiento, mejor dicho, de lo que es Laudato Si, y terminábamos con conceptos del Pacto Educativo Global. Decíamos que si se habla de una educación integral y también hablamos de una ecología integral, pues necesitamos un ciudadano o una persona integral. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Bueno, habíamos anunciado que hoy platicaríamos de el segundo documento, para muchos la segunda parte de Laudato Si, aunque no es necesariamente así. Es otro documento que 8 años después de Laudato Si, Laudato fue en 2015, y en 2023 Papa Francisco lanza otro documento, escribe otro documento que se llama Laudate Deum. Quisiera diferenciar estos dos documentos. Primero 2015, después 2023. Pero antes de hablar de los contextos el contexto bajo el cual se publica Laudate Deum, quisiera que distinguiéramos entre encíclica y exhortación apostólica. ¿Por qué? Porque Laudato Si fue una encíclica y Laudato Deum es una exhortación apostólica. Vamos a ver ahorita una diapositiva. Está saliendo aquí la diapositiva, en donde vemos los dos documentos. Vemos el documento de la carta encíclica Laudato Si y vemos la exhortación apostólica Laudato Deum. Las principales diferencias tienen que ver con la naturaleza, el propósito y la autoridad que tienen estos documentos. ¿A qué me refiero? Respecto a autoridad y peso. La encíclica tiene mayor autoridad doctrinal. Es un documento de alto nivel, utilizado para enseñar sobre fe, sobre moral, sobre doctrina social o cuestiones muy importantes para la iglesia y el mundo. A diferencia, la exhortación apostólica tiene menor peso doctrinal, es más pastoral y exhortativa y busca motivar, busca alentar al pueblo de Dios a vivir de cierta manera. Dentro del propósito, la encíclica o las encíclicas exponen una enseñanza formal, reflexiva, generalmente sobre un tema doctrinal o de ética o social, a diferencia de la exhortación apostólica. Comentaba hace un momento que es más motivacional, es más pastoral y suele seguir una vez que se tuvo un sínodo de los obispos y se retoman sus conclusiones a través de documentos de este tipo. Vamos a ver un poco más adelante algunos videos en donde se explica qué sínodo se estaba llevando a cabo en 2023 y en qué contexto se lanza la exhortación apostólica Laudato Deum. Público destinatario. Las encíclicas generalmente se dirigen a obispos, clero, religiosos, fieles laicos, pero muy a menudo a todos los hombres de buena voluntad. Este es el caso de Laudato Si. En el contexto de las exhortaciones suele estar dirigida al pueblo católico, en especial a ciertos grupos, por ejemplo, jóvenes, familias, aunque también puede tener un público más amplio, ¿no? Quisiera resumirlo
resumirlo así, de esta forma, ¿no? La exhortación apostólica y la encíclica son complementarias en las temáticas. Y retomando esto, la diferencia principal entre Laudato Si y Laudate Deum radica en Laudato Si identifica la problemática ambiental, ¿sí? Y Laudato Deum es crítica sobre lo que no hemos hecho y es como correctiva. Entonces, las formas en que están redactadas, la forma en que están redactadas y los conceptos que de ellas emanan son un poquito distintos, aunque la temática es la misma, ¿no? Es la misma. Laudato Si, la problemática ambiental en lo general, ¿sí? Y Laudate Deum, muy dirigida a calentamiento global, ¿sí? Muy dirigida a aspectos de calentamiento global, una de las tantas problemáticas ambientales que tenemos, ¿no? Regresamos entonces, regresamos ahora acá en vivo. Espero que se haya entendido esta diferenciación entre exhortación apostólica y carta encíclica. Aquí tenemos las dos, aquí están viendo ustedes la exhortación apostólica y aquí estamos viendo la Laudato Si encíclica. Los dos documentos, como les comenté hace un momento, encaminados en la temática ambiental dentro de los temas sociales. Por eso comentábamos el programa anterior que vamos a ir introduciendo algunos conceptos o recordando algunos conceptos de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver ahorita en este momento, vamos a ver un primer video en donde se explica el contexto en el que se publica Laudato Deum. Papa Francisco nos explica en una forma muy breve, cuál fue el objetivo y el por qué la necesidad de contar con este documento 8 años después que a diferencia, de Laudato Si. 2015 Laudato Si, 2023 Laudato Deum. Corre video. Laudate Deum es la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco que se presenta como una continuación de Laudato Si. Fue presentada el mismo día en que dio inicio el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad el 4 de octubre del 2023. El Papa expresa su preocupación por el cuidado de la casa común una vez más, 8 años después de haber escrito Laudato Si. No hay reacciones suficientes ante el cambio climático, dice el Papa, lo que califica como pecado estructural. Recuerda que los obispos de África definieron al cambio climático como una realidad global durante el Sínodo de la Amazonía. Pide a los políticos y empresarios ocuparse de la transición a energías renovables, diciendo que bien gestionadas generan empleos. Precisa que el cambio climático es una realidad global, además hace ver que ya no podemos detener el daño que hemos causado a causa de la acción humana. Uno de los conceptos que usa tanto en Laudato Si como en esta nueva exhortación titulada Laudate Deum es el denominado paradigma tecnocrático, que define como el paradigma en el que la realidad, el bien y la verdad brotan del poder tecnológico y económico. Algo muy interesante es que se refiere a la inteligencia artificial, cada vez más sorprendente, como escalofriante, pues parte de la idea del ser humano sin límite alguno, amplificado hasta el infinito, gracias a la tecnología.
advierte que las capacidades ampliadas por la tecnología dan poder a quienes tienen conocimiento y, sobre todo, poder económico, y con ello un dominio impresionante sobre la humanidad y el mundo entero. Nunca la humanidad había tenido tanto poder a sí misma, afirma el Papa, y nada garantiza que vaya a usarlo bien. Contra el paradigma tecnocrático, asevera que el mundo que nos rodea no es objeto de aprovechamiento, de uso desenfrenado y de ambición ilimitada. El paradigma tecnocrático destrozó la sana y armónica relación ambiente-humano, calificándolo como un paradigma dañino. Exhorta a repensar el uso del poder, puesto que el progreso que generamos se vuelve contra nosotros mismos. También se refirió al problema de la ética informativa ante el fenómeno de las noticias falsas, utilizadas como estrategia de marketing para disfrazar la opinión pública. Asegura que la lógica del progreso se basa en el máximo beneficio al menor costo. Hace una crítica a la política internacional, calificándola de débil, refiriéndose a las organizaciones internacionales con autoridad real, pidiendo un multilateralismo no dependiente de las cuestiones políticas. Define como pragmatismo homicida el hecho de buscar solo un remedio técnico, lo que el Papa califica como una forma de aislar las cosas. Afirma que las acciones más efectivas vendrán de fuera de la política nacional e internacional, reconociendo la labor en favor de la ecología y el medio ambiente que realizan las organizaciones civiles. Refiriéndose a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023, COP28, el Papa espera que quienes intervengan puedan ser estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en intereses circunstanciales de algunos países o empresas. Ojalá, dice el Papa, muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza. Además, pregunta: ¿para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Pide formas vinculantes de transición energética que tengan 3 características: que sean eficientes, obligatorios y fácil de monitorear, para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por 3 aspectos: que sea drástico, intenso y cuente con el compromiso de todos. Estamos ante un nuevo llamamiento del Papa a la sociedad en general y sobre todo a la comunidad internacional en favor del medio ambiente, lo que enriquece la doctrina social de la Iglesia y también pone en el centro del debate social el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en la ecología, siguiendo la línea de San Francisco de Asís y su relación con el medio ambiente y la naturaleza. Si deseas leer la exhortación apostólica, puedes visitar la página web del Vaticano y lo vas a encontrar. Pero, antes de irte, ¿crees que el cambio climático es una invención o un problema global? Comenta si quieres que hablemos sobre Laudato Si, la primera exhortación apostólica del Papa sobre ecología. ¿Qué les pareció este video? Es muy clara la urgencia que Papa Francisco expone, la forma en que señala una inactividad o pasos muy pequeñitos o en algunos casos no, sin dar adelanto a la problemática que ya se había detectado en Laudato Si. Ahora, en este video escuchamos un término, Conferencia de las Partes, que son las siglas de COP. Bueno, ¿qué es esto? En el contexto de Laudato Deum, en el 2023, se estaba llevando a cabo
la COP23. La COP28. Esta COP28, que es la conferencia de las partes, tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas y en la forma en que se han ido estructurando este tipo de reuniones. Vamos a ver un video ahorita en donde se explica un poquito de la problemática que engloba Laudate Deum y vamos a entender también en otro video qué es o qué son las COP, la conferencia de las partes. Corren videos. A los poderosos les pregunto, ¿para qué quieren preservar un poder que será recordado por su incapacidad de frenar la crisis climática cuando era urgente y necesario? Actualmente, una sola generación puede experimentar la aceleración del calentamiento global. No hablamos de siglos o milenios, sino solo de unos cuantos años. La causa no hay que buscarla muy lejos. Somos nosotros. ¿Cómo vamos a cuidar la casa común siguiendo la lógica del máximo beneficio con el menor costo? Esta lógica da el poder a unos pocos y contribuye a que los más desfavorecidos sufran especialmente las consecuencias del cambio climático. En Laudato Si, el Papa Francisco ya abordó las consecuencias del proceso de degradación del medio ambiente. En estos 8 años, el planeta ha seguido sufriendo nuestros ataques. Detrás de esta falta de una respuesta eficaz, hay un paradigma tecnocrático que parte de la idea de que el ser humano puede ampliar, sin ningún tipo de límites, su poder gracias a la tecnología. Si no salimos de este paradigma tecnocrático, nos aislaremos del mundo que nos rodea, en el que Dios nos ha unido a todos. Para cambiar esta tendencia, son imprescindibles acuerdos multilaterales entre los estados. Es necesario que las organizaciones mundiales tengan una autoridad real para asegurar que se alcancen los objetivos planteados en ellas. No como hasta ahora. Porque el daño al planeta ya está hecho, pero aún estamos a tiempo de evitar que sea mayor. La COP28 de las Naciones Unidas, que se celebrará en Dubái, ha de ser un punto de inflexión. De esta conferencia tienen que surgir acuerdos vinculantes para la transición energética eficientes, obligatorios y que puedan monitorizarse fácilmente. Reaccionemos. Aceptemos la invitación del Papa Francisco para recorrer juntos un camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y embellecerlo con la aportación de cada uno. Este mensaje, que el Papa ha titulado «Alaben a Dios», nos recuerda que un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. The imperative here is to do what we promise rather than to promise what we cannot do. Las cumbres del clima sirven. De las cumbres del clima salen acuerdos y se dan pasos. El problema es que no se dan ni mucho menos a la velocidad suficiente. We are digging our own graves. De la cumbre del clima de Dubái tenemos que fijarnos en el balance que se va a hacer de los esfuerzos desde que se aprobó en 2015 el Acuerdo de París, en cómo se va a limpiar el sector energético mundial y en cómo se va a establecer un fondo de pérdidas y daños. ¿Y por qué se celebra una cumbre contra el cambio climático
en Dubái, en una ciudad de un país eminentemente petrolero como es Emiratos Árabes Unidos. Se celebra allí porque este proceso es multilateral. Hay 200 países que participan en las negociaciones climáticas y a los 200 por igual se les tiene que escuchar y tienen que participar. También a los países petroleros, a los que se les está diciendo no puedes seguir viviendo de eso. La de este año le tocaba a Asia. Emiratos Árabes presentó su propuesta y fue primero aprobada por los países de la región y luego aprobada por el resto de naciones. La reducción de emisiones debía haber empezado de forma dura cuando se adoptó la primera convención contra el cambio climático, pero se ha ido retrasando y las emisiones han seguido creciendo. Es como si fuese un transatlántico y como se mueve tan lentamente, el calentamiento cada vez se hace más catastrófico. Desde 2015, las siguientes COP que se han celebrado son de desarrollo de ese acuerdo y de estudio de cómo se está avanzando, si se está avanzando suficientemente rápido o no. En la cumbre del año pasado, lo que se acordó fue la creación o el mandato para crear un fondo de pérdidas y daños. Y en esta cumbre de Dubái, lo primero que se ha hecho es aprobar el reglamento por el que va a funcionar ese fondo. Es decir, se ha cumplido con lo que se había pedido en la cumbre anterior. This is historic. En el mejor de los escenarios, en la cumbre del clima de Dubái, lo que puede salir es la creación de ese fondo de pérdidas y daños y que los países ya empiecen a dotarlo de forma suficiente, con mucho dinero, un llamamiento muy explícito a abandonar los combustibles fósiles. Los planes de recorte de emisiones que tienen ahora mismo todas las naciones del mundo no son suficientes para evitar el calentamiento más catastrófico. Se necesita que se endurezcan. En 2025 se va a producir la siguiente ronda de nuevos planes climáticos. Y si en esta COP y en las siguientes se deja claro que en esos planes tiene que haber ya una ruta para triplicar la potencia renovable y sobre todo una ruta para dejar los combustibles fósiles, será como se podrá lograr el objetivo. En el peor de los escenarios, que se cierre con una declaración final muy débil, que no exista un llamamiento suficientemente robusto a dejar los combustibles fósiles y que el balance que se haga sea autocomplaciente y no se reconozca que no estamos bien encaminados. Volvemos. En esta parte se nos explicó la importancia de las conferencias de las partes, COP, las COPs. Las COPs realmente nacieron desde 1992 y este año, 2025, se llevará a cabo la COP 30. La COP 30 va a ser en Brasil en el mes de noviembre de este 2025. Tiene que ver, o ha habido ahí un poquito de controversia. Brasil se propuso para albergar esta COP 30 para enfatizar la necesidad de proteger lo que es la Amazonia. Sin embargo, en los trabajos preparativos de esta COP 30, pues ha habido necesidad de abrir algunos caminos. Mucha gente no conforme con alguna deforestación que se está haciendo en algunas partes del país, etc. Entonces, como que dice uno, a ver, espérame, te estás proponiendo para ser parte importante de la COP30, recibir a casi 200 países, 197, 198 países, y la forma en que te estás preparando no tiene nada que ver con una protección ambiental, ¿no? Entonces sí está muy, muy interesante ahí cómo se está dando esto. Al respecto, vamos a ver otro video en donde se nos explica o se nos propone la necesidad de que estas conferencias de las partes fueran integrales. ¿A qué me refiero? No tener una conferencia de las partes o reuniones ambientales que tengan que ver con calentamiento global. Otras conferencias de las partes que tengan que ver con biodiversidad. Otras conferencias de las partes
que tengan que ver con desertificación. Al final de cuentas, ¿sí? Calentamiento global le está pegando a todo. Le está pegando a biodiversidad, desertificación y muchas otras cosas, ¿no? Vamos a ver ahorita entonces un video en donde dejan la idea de que fuera la problemática ambiental integral. Y no nos extrañe, ¿no? Laudato Si y Laudato Deum han hablado de una integralidad. Decíamos al inicio de este programa, educación integral, ecología integral, personas integrales, ciudadanos integrales. ¿Por qué no entonces tener reuniones en donde se hable de una integralidad y no espaciarlas en tiempo y no tener objetivos en una, objetivos en otra, etcétera? Si los objetivos al final de cuentas son los mismos, es la protección de la casa común en sus diferentes problemáticas, ¿no? Pero las conferencias de las partes podrían ser una sola conferencia de las partes, dependiendo de la ONU, ¿sí? Y estar atendiendo la problemática en una forma integral. Corre video respecto a esta integralidad de la conferencia de las partes. Y la próxima Conferencia Mundial del Clima, la COP30, el evento climático más importante del mundo, tendrá lugar por primera vez en la Amazonía. A pedido del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, la elección de la ciudad de Belém, capital del estado de Pará, como ubicación, está llena de simbolismo y envía una clara señal. La preservación de la selva tropical es uno de los objetivos climáticos más importantes. Los preparativos en la ciudad de 1,3 millones de habitantes están en pleno apogeo. Belén. Esta dinámica ciudad portuaria ubicada en la desembocadura del Amazonas acogerá el próximo noviembre la 30ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los preparativos ya se han iniciado, como en la reforma del mayor mercado al aire libre de América Latina. Tenemos grandes expectativas, somos optimistas con respecto a que durante la COP30 aumenten las ventas. El alcalde del municipio pretende aprovechar la conferencia para dar a conocer internacionalmente la cultura y la vida en el Amazonas. Podremos mostrarle a todo el mundo nuestra fuerza, nuestras raíces, nuestras culturas, nuestro potencial y también nuestros desafíos. Será una COP muy especial porque se celebrará en la selva. La conservación de la Amazonía es uno de los principales objetivos climáticos. El gobierno de Brasil se ha propuesto combatir la deforestación con una serie de estrictas medidas. Pero al mismo tiempo, la extracción de petróleo y gas en la región amazónica continúa. Las contradicciones se ponen de manifiesto también en Belém. Mientras el centro de la ciudad es remozado, los habitantes de los barrios de las afueras se sienten olvidados. Dinero va a haber. Ahora, ¿cómo van a repartirlo para ayudar a la población? Eso no lo sabemos. Lo correcto sería que lo invirtiesen aquí, en los barrios de la periferia. Muchos consideran que la conferencia climática debería tratar también cuestiones sociales, por lo que se espera que el próximo noviembre acuda a Belén un gran número de agrupaciones comunitarias de la región. Regresamos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece esta propuesta de integralidad en las conferencias de las partes? Muy interesante, ¿eh? Muy interesante esta propuesta. Sin embargo, no se ha logrado, hay que decirlo, no se ha logrado en la totalidad hacer este tipo de reunión, este tipo de trabajo, pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir proponiendo o ir descubriendo, ¿no? Una bomba que amenaza con hacer saltar por los aires. Vamos a ver ahorita otro video en donde de alguna manera se nos explica qué ha pasado en la historia de estas conferencias de las partes
no han sido fracasos totales, tampoco ha sido éxitos totales. Y este video, tomado de Televisión Española y algunos otros videos que tienen autoría propia muy particular aquí de gente que ya está en la red, no son videos nuestros, hay que decirlo, pero son bastante ilustrativos, explicativos de lo que queremos nosotros mostrar aquí a ustedes. Vamos a ver este video que se realizó antes de la COP27, pero de alguna manera explica, ¿sí?, las problemáticas en las COP. O sea, cómo llegar a realmente acuerdos que tengan un resultado profundo, ¿no? Y no acuerdos en donde se vean ciertas pinceladas o se vean ciertos apoyos un poquito condicionados, en donde no se vea un compromiso total y firme de los países firmantes, ¿no? Entonces, vamos a ver este video de conferencia de las partes 27. Corre video. Una bomba que amenaza con hacer saltar por los aires el futuro inmediato del planeta y 2 semanas para desactivarla. Es el escenario ya habitual de las cumbres del clima. Líderes políticos de todo el planeta que barren para casa. Ciudadanos cabreados y angustiados porque no se hace lo suficiente. I shouldn't be up here. I should be back in school. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Comunidades vulnerables al calentamiento global. My home, my school, a source of food, water. Mine was totally destroyed. Y técnicos, miles de técnicos que miden el alcance de cada coma y cada dato científico. Un enjambre explosivo, sí, que funciona casi siempre a su manera. En pocas palabras, es una reunión internacional organizada por la ONU para tomar decisiones políticas que frenen el cambio climático y sus repercusiones. Su origen está en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, de la que salió la Conferencia de las Partes, más conocida como COP. Las partes son los países y a día de hoy son 197. Se reúnen cada año desde 1995. Van ya 25 COP y la de Glasgow de 2021 llega con un año de retraso por la pandemia. La mochila de 26 años de cumbres está llena de fracasos, pero también de conquistas. L'accord de Paris pour le climat est accepté. El hecho que existan las COP implica ya reconocer que cómo producimos y vivimos daña al planeta y amenaza nuestro futuro. Eso sí, se avanza a pasos de tiempo. Solo 2 de los 25 COP han sido trascendentales. La de 1997, de donde salió el Tratado de Kioto, y la de 2015, que aprobó el vigente Acuerdo de París. Aún así, desde que se celebró la primera cumbre en 1995, las emisiones no han parado de aumentar. La sombra de los fracasos de las COP es alargada, y la conclusión habitual es que los acuerdos se quedan cortos. The Secretary was not aware that parallel meetings had taken place, and was not aware that next weekend negotiated elsewhere. Está claro que la geopolítica del clima y la filosofía de las COP llevan caminos distintos. Hemos visto a Estados Unidos, Australia o China no ratificar Kioto, o a Donald Trump saliéndose del Acuerdo de París. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Para los críticos, el talón de Aquiles de las COP es que casi 200 países acuerden algo por unanimidad. Los que saben de esto dicen que las COP no son una meta, sino un punto de partida. Conviene no perder de vista una cosa. Los científicos dan los datos y señalan el camino, y los países de las COP negocian cómo cumplirlo casi siempre con mínimos. Lo
los datos, lo que hay que hacer, cómo y en cuánto tiempo lo cuentan los informes del panel de expertos del IPCC. Ellos vigilan cómo va el calentamiento global. Y su último informe de este verano es demoledor. Dice que muchos cambios son irreversibles y que a día de hoy nadie ha hecho lo suficiente para cumplir con lo acordado en París. Conseguir que la temperatura media global no suba más de 2 grados. Después del parón de la pandemia, en la cumbre de Glasgow se revisarán por primera vez los compromisos de París. ¿Qué se busca? Que sean más ambiciosos, vamos, que recorten. Otra cosa importante, deben aprobar un reglamento que defina, por ejemplo, qué pasa si no se cumple lo comprometido. Y por si fuera poco, entre las tareas pendientes también está regular el polémico mercado de emisiones, culpable en parte de la subida de la luz. O cuánto dinero darán los países ricos a los más pobres para paliar los efectos del calentamiento. Regresamos. Creo que, como les comentaba, nos deja un poquito más clara la idea de qué ha pasado en las conferencias de las partes, qué se tiene que hacer, qué es lo que urge, los acuerdos que se hacen de repente entre pequeños grupos, ¿sí? Grupos de países, América Latina, Europa, Asia, ¿sí? Todos de alguna manera deberían de llegar a un objetivo común. Y no ha sido fácil, obviamente, hay intereses muy particulares de algunos países, etcétera, pero bueno, se está intentando y ahora, como les comento, en este 2025 se va a tener la COP30 en Brasil y hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucha expectativa, sobre todo porque el tema es la Amazonia, ¿sí? Brasil se propone, como les comentaba hace un momento, para ser anfitrión de esta COP30 y pues no ha empezado muy bien, ¿no? Desde la forma en que está preparándose, tener que deforestar X superficie para poder dar entrada a todos los asistentes a la COP, etcétera, ¿no? Pero entonces va a estar muy interesante. Estemos pendientes, ¿no? En este año vamos a estar aquí al pie del cañón para dar seguimiento a esta COP30 que va a ser el próximo mes de noviembre de 2025. Bueno, con esto en mente entonces, exhortación, encíclica, las COP, desde 1972 a la fecha, ¿sí? 30 conferencias de las partes ya, 30, en este 2025 es la número 30, y todavía con una problemática ambiental no necesariamente bien atendida. Bien identificada, sí, pero bien atendida por todos, así de una forma integral, esa es la problemática, ¿no? Esa es la problemática. Bueno, vamos entonces a meternos un poquito más de lleno a lo que es el documento Laudate Deum, que no necesariamente es la segunda parte de la encíclica Laudato Si, pero la problemática se sigue retomando por el Papa Francisco. Entonces, empezamos con este primer video de Laudate Deum, en donde nos explica los principales numerales que vamos a estar revisando. Corre primer video. El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco publicó un texto llamado Laudate Deum. Las dos primeras palabras en latín de la frase «Alaben a Dios por todas sus criaturas». Se trata de un documento no muy largo. Tiene 73 puntos. Vamos a verlos uno a uno. La vida de San Francisco de Asís es un ejemplo para amar la naturaleza. Han pasado 8 años desde la publicación de Laudato Si y sigue sin haber reacciones suficientes para frenar el cambio climático. El cuidado del medio ambiente no es algo secundario ni ideológico. Es un drama que nos daña a todo el mundo y también un pecado estructural. Los siguientes puntos de este documento aclararán esta cuestión. La crisis climática global. El cambio climático existe aunque se lo intente negar, esconder, disimular o relativizar. Por cada 0,5 grados centígrados que aumente la temperatura de la Tierra,
las consecuencias empeoran. Hay personas que se burlan del cambio climático y alteran los datos científicos para tener la razón. El cambio climático no solo es más calor, sino también sequías, inundaciones o grandes heladas. En definitiva, son desajustes del clima. No hay que confundir la previsión climática semanal con la previsión del cambio climático con varias décadas de antelación. Se echa la culpa a los pobres y al hecho de tener muchos hijos. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población contamina más que el 50% de todas las personas. Sustituir progresivamente los combustibles fósiles por energías renovables requiere que políticos y empresarios ya se estén ocupando de ello. El ser humano ha contribuido al cambio climático con el desarrollo industrial. La emisión de gases invernadero se ha disparado desde 1990. En los últimos 50 años, la temperatura global ha aumentado mucho y muy rápido. Solo unos pocos científicos niegan la relación entre los gases invernadero y el cambio climático. El resto afirma que sí están relacionados. Hay negacionistas del cambio climático también dentro de la Iglesia Católica. Algunos efectos del cambio climático van a necesitar de cientos de años para regresar a su situación original. Eso mismo ocurre con el derretimiento del hielo de los polos. Se necesitarán cientos de años para que se recupere. Algunos mensajes sobre el cambio climático son demasiado apocalípticos, pero eso no quiere decir que sea algo que no está sucediendo. Además de admirar el progreso tecnológico y científico, se necesita que tomemos conciencia de la responsabilidad hacia el mundo que dejaremos a las generaciones siguientes. La pandemia de COVID-19 ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Hasta aquí con el primer apartado. No te pierdas el siguiente vídeo. Suscríbete, comenta y comparte. En este primer video, como vimos, se explica en forma muy general lo que es el documento Laudate Deum. 73 puntos. La fuerza del documento en poner el dedo en la llaga en problemáticas identificadas desde 2015 y que no se han retomado. Entonces, importantísimo este primer video para establecer las bases. Corre segundo video de este documento que estamos revisando. Adelante. El 4 de octubre de 2023 el Papa Francisco publicó un texto llamado Laudate Deum. En el vídeo anterior nos adentramos en la crisis climática global. Vamos a continuar con el segundo apartado. Más paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático se definió en Laudato Si. Se piensa que el poder tecnológico y económico todo lo puede y que existe el crecimiento infinito. La inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas alimentan esa idea y hacen pensar que el ser humano puede aumentar sus capacidades hasta el infinito. Sin embargo, los recursos de nuestro planeta no son infinitos. Además, todo se conquista y nada se agradece, ni valora, ni cuida. Las capacidades ampliadas por la tecnología otorgan un dominio sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Es peligroso que eso resida en una pequeña parte de la humanidad. No todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Un poder tan grande en manos irresponsables puede acabar con la vida en sí misma. Para luchar contra el paradigma tecnocrático, es necesario afirmar que el mundo que nos rodea no es un objeto de aprovechamiento, de uso desenfrenado, ni de ambición ilimitada. El ser humano debe ser considerado como una parte integrante de la naturaleza, no como algo ajeno a ella. Un ambiente sano también es producto de la interacción del ser humano con el ambiente, como ocurre en algunas culturas indígenas. Necesitamos repensar entre todos la cuestión del poder humano.
cuál es su sentido y cuáles sus límites. La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa, que son mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para influenciar en la opinión pública. Se pone como ejemplo de este uso fraudulento de la información a las personas que aceptaron dinero a cambio de enterrar residuos nucleares cerca de sus hogares. El modo de concebir la economía forma parte del problema porque hace imposible preocuparse por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. No es lo mismo la meritocracia que un sano planteamiento sobre el valor del esfuerzo. Si no se busca una real oportunidad de igualdades, solo potencia aún más los privilegios de unos pocos con mayor poder. Tiene sentido preguntarse cómo es nuestro paso por esta existencia y nuestro impacto sobre el mundo. Hasta aquí con el segundo apartado. No te pierdas el siguiente vídeo. Suscríbete, comenta y comparte. ¿Qué les pareció este? En este segundo video destaca la temática de paradigma tecnocrático. ¿Sí? El ser humano confiado al 100% en el poder de la tecnología y con eso resolver todas las problemáticas. En este caso, la problemática ambiental. Papa Francisco y los científicos que participan en mucha de esta generación de información, pues también ponen el dedo en la llaga y no necesariamente ha sido así. Muchos ejemplos de tecnologías de punta con gran afectación ambiental. Entonces, no necesariamente esta tecnología ha venido a beneficiar o a mejorar los aspectos ambientales, ¿no? Entonces, prácticamente aquí vimos esta parte, ¿no? El paradigma tecnocrático. Corre tercer video respecto a este documento. Adelante. El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco publicó un texto llamado Laudate Deum. En el vídeo anterior, estuvimos viendo el paradigma tecnocrático. Veamos qué dicen los siguientes puntos del documento. La debilidad de la política internacional. Los acuerdos entre los estados deben favorecer avances sólidos y duraderos para la humanidad. Pero la autoridad mundial no debe confundirse con la concentración del poder en una persona o una élite. Debe haber organizaciones capaces de asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. Es lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas para provocar cambios saludables. Ocurrió en la crisis financiera de 2007-2008 y en la pandemia de COVID-19. Se invita a reconocer la labor de muchas organizaciones que ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. La globalización puede favorecer intercambios culturales espontáneos que no estén dirigidos por élites de poder. Se espera que así ocurra con la crisis climática. Tal como se dice en Fratelli Tutti sobre el respeto a la dignidad de las personas, la ética debe primar sobre las conveniencias locales o circunstanciales. No se trata de reemplazar a la política, sino de potenciar la multilateralidad. La diplomacia clásica también está en crisis. Debe reconfigurarse para ser parte de la solución. Se necesitan reglas globales y eficientes que permitan reaccionar ante los retos sanitarios, culturales, sociales y consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales. Se necesita un nuevo procedimiento de toma de decisiones. El actual no es suficiente. Hasta aquí con el tercer apartado. No te pierdas el siguiente vídeo. Suscríbete, comenta y comparte. En este tercer video
se está hablando de lo que es la política y la diplomacia internacional. La necesidad de que esto sea integral y que los países se pongan de acuerdo. Olvidémonos de ricos y pobres y pensemos en la protección de la casa común. Seguimos con este cuarto video. El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco publicó un texto llamado Laudate Deum. En el vídeo anterior, estuvimos viendo los puntos sobre la debilidad de la política internacional. Veamos ahora cómo sigue el documento. Las conferencias sobre el clima, avances y fracasos. Hace décadas que los representantes de más de 190 países se reúnen para tratar la cuestión climática. Del encuentro de 1997 en Kioto salió un protocolo. Ese protocolo entró en vigor de manera efectiva en 2005. Más tarde, se propuso un sistema mediante el que los países más ricos tuvieran que compensar los daños por su contribución al cambio climático. Esto trajo consigo muchas discusiones. La reunión de 2015 en París fue un momento significativo. Generó un acuerdo que involucró a todos, aunque en la práctica es extremadamente flexible en su aplicación. En cualquier caso, el Acuerdo de París presenta un gran objetivo a largo plazo: mantener las temperaturas medias globales por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. En las siguientes reuniones no pudieron prosperar las propuestas de una rápida transición hacia formas alternativas de energía menos contaminantes. La reunión de 2022 estuvo amenazada por el inicio de la invasión a Ucrania, que provocó una importante crisis económica y energética. Hubo sinceridad al reconocer que los combustibles fósiles todavía representan el 80% de la energía mundial. Esa misma conferencia puso en evidencia la dificultad de las negociaciones. Todos los acuerdos entre países han tenido una baja implementación porque no se establecieron los adecuados mecanismos de control, de revisión y de sanción. Hasta aquí con el cuarto apartado. No te pierdas el siguiente vídeo. Suscríbete, comenta y comparte. En este cuarto video escuchamos un término que ya lo habíamos comentado hace un momento: las conferencias de las partes. Se explican las conferencias de las partes desde 1992 hasta la última, que cuando se estaba haciendo estos videos fue la COP28 en Dubái. Corre quinto video. El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco publicó un texto llamado Laudate Deum. En el vídeo anterior, estuvimos hablando sobre las conferencias internacionales del clima. Vamos a ver algunos puntos más sobre estas reuniones. ¿Qué se espera de la COP28 de Dubái? La siguiente conferencia sobre el clima será en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un gran exportador de energías fósiles. Y aunque ha hecho una gran inversión en energías renovables, las empresas ambicionan nuevos proyectos para ampliar aún más la producción. No se debe renunciar al sueño de que esa reunión dé lugar a una aceleración de la transición energética. De otro modo, será una gran decepción y todo lo conseguido hasta ahora estará en riesgo. A pesar de todas las negociaciones, las emisiones globales de gases invernadero siguen aumentando. Corremos el riesgo de llegar a un aumento de la temperatura de 3 grados, lo que puede suponer un punto crítico de no retorno. Los costos serán cada vez mayores cuanto más esperemos para revertir la situación. Las tecnologías que absorben los gases de efecto invernadero son útiles, pero corremos el riesgo de utilizarlas como un parche en lugar de implementar soluciones duraderas.
Que se terminen de una vez las burlas hacia esta temática como si fuese algo romantizado. Los intereses económicos son quienes fomentan la ridiculización. Las formas de transición energética deberían cumplir 3 requisitos: que sean eficientes, que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Ojalá quienes participen en la reunión de Dubái sean estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijas e hijos. Hasta aquí con el 5º apartado. No te pierdas el siguiente vídeo. Suscríbete, comenta y comparte. En este 5º video estuvimos revisando aspectos ya muy específicos de lo que se esperaba de la COP28 en Dubái. Hay algunos videos en la red que le recomiendo que los revisen. El Dubái de hace muchos años con el Dubái de ahorita. Y vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? No necesariamente todo es tecnología, todo es belleza. Hay zonas en Dubái muy afectadas en donde el término los descartados es muy interesante. Y vamos al último video, 6 de 6. El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco publicó un texto llamado Laudate Deum. En el vídeo anterior estuvimos detallando las expectativas sobre la conferencia del clima en Dubái. Vamos ahora con los últimos puntos del documento. Las motivaciones espirituales. Francisco no olvida el aspecto espiritual relacionado con el cuidado del medio ambiente. La fe auténtica da fuerzas al corazón humano y transfigura los propios objetivos. Francisco recurre a la Biblia y a la Laudato Si para afirmar que el ser humano tiene una responsabilidad hacia la tierra y debe respetar las leyes de la naturaleza y sus delicados equilibrios. Los creyentes buscan la sabiduría. En esa búsqueda, no debe pasar desapercibida la desaparición de muchas especies ni tampoco el cambio climático. El Papa recomienda detenerse a contemplar la naturaleza de igual modo que hacía Jesús. La resurrección de Jesús se extiende también hacia todas las cosas naturales. El paradigma tecnocrático nos divide y nos aísla del mundo que nos rodea. El ser humano tiene una posición especial con respecto al resto de seres vivos, pero su existencia es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal. Esa unión universal tiene su origen en Dios. Reconocerlo de este modo terminaría con esa idea de un ser humano todopoderoso e ilimitado y permite repensar al ser humano de una manera más humilde y rica. Francisco invita a reconciliarse con el mundo que nos alberga y a hacerlo más bello con el propio aporte. No obstante, las soluciones más efectivas vendrán de la política nacional e internacional. Al mismo tiempo, hay que recordar que no puede haber cambios culturales sin cambios en las personas de a pie. El esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios y consumir con prudencia va creando una nueva cultura. Las emisiones de un habitante de Estados Unidos son el doble de las de un habitante de China y 7 veces mayores que las de las personas en países más pobres. No seguir ese estilo de vida irresponsable supondría un gran avance. El ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Hasta aquí con el último apartado. Espero que esta serie te haya gustado o ayudado en tus tareas. Suscríbete, comenta y comparte. En este video estamos revisando la parte final, en donde Papa Francisco vuelve a hablar de las motivaciones espirituales. Así empezó y así terminó Laudato Si.
Papa Francisco en este documento de Laudato Deum termina haciendo referencia a Laudato Si, haciendo referencia a la Biblia y haciendo referencia a la necesidad de proteger la creación, que es nuestra casa común. No son entonces casualidades que los dos documentos, con diferencia de muchos años entre ellos, ¿no? Sean integrales, y sobre todo este último ponga el dedo en la llaga de lo que las conferencias de las partes no han sido capaces de hacer: ponerse de acuerdo, en un objetivo común. Esperemos que esta conferencia de las partes ahora en 2025, como comentaba ya hace un momento, que va a ser en Brasil en el mes de noviembre, sea realmente una reunión de casi 200 países, 197, 198 que están confirmando, y en donde se dé un golpe de cañón ahí, ¿no? En donde realmente haya objetivos que le peguen a esta problemática ambiental identificada hace muchos años. Con esto vamos a dar por terminado nuestro programa del día de hoy, en donde prácticamente revisamos la relación entre Laudato Si, Laudato Deum, es la explicación de las conferencias de las partes, que al final de cuentas son las reuniones en donde hay políticos, jefes de Estado, ¿sí?, sociedad civil, grupos ambientalistas, ¿sí?, que se preparan antes de las reuniones y después de las reuniones para tratar de lograr objetivos comunes. Con esto en mente, dejemos en el aire el término social. La encíclica y la exhortación de la que estamos hablando están englobadas en documentos dentro de la doctrina social de la Iglesia. El próximo programa nos adentraremos un poquito a los fundamentos, de la doctrina social de la Iglesia y los grandes retos que tenemos como Iglesia Católica y como todos ciudadanos de fe dentro de la doctrina social de la Iglesia. Qué bueno que estuviste con nosotros este día. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.